Hola, muy buenas tardes. Espero que todos me escuchen bien. Bienvenidos y bienvenidas a esta conferencia virtual organizada en el marco de la Sociedad Latinoamericana y Caribeña de Historia Ambiental. Contamos esta tarde con la presentación del doctor Nicolás Cubi. Antes de darle la palabra al doctor, voy a hacer una brevísima presentación de la actividad y también del currículum vitae del estimado colega. El título de la presentación, como todos ya lo conocemos, es Improntas y remanentes indígenas en los Andes tropicales, a cargo del doctor Nicolás Cubi. Para efectos de la organización de la conferencia, hemos establecido un orden del día que está allí en la presentación. Después de la presentación del expositor, daremos 30 a 40 minutos para que el doctor Cubi desarrolle su propuesta. Y luego vamos a abrir un momento para preguntas y comentarios en bloque de 3 preguntas para todos aquellos que estén interesados en comentar o en hacer preguntas al expositor. Y finalmente tendremos un cierre. Les agradecemos como nota técnica que por favor mantengan los micrófonos particulares en silencio para que no ingresen ruidos externos y afecten la claridad de la comunicación y el sonido. El doctor Nicolás Cubi, como la mayor parte de todos lo conocemos, es profesor e investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, sede Ecuador. Es doctor en Historia de las Ciencias por la Universidad de Barcelona, es máster en Comunicación Científica y licenciado en Ciencias Biológicas. Su línea de investigación tiene que ver con la historia ambiental, la historia y sociología de la ciencia, la historia industrial, la ecología urbana y la filosofía ambiental. Fue director durante varios años de la revista Letras Verdes, revista latinoamericana de estudios socioambientales. Su último premio fue el Isabel Tovar Guarderas, obtenido o brindado por el municipio de Quito, por su obra Evolucionismo en América y Europa, Antropología, Biología, Política y Educación. Este libro obtuvo el mejor premio en la categoría de Ciencias Sociales del año 2017. El doctor Cubi ha sido profesor invitado en universidades de México, ha dado también conferencias en universidades de Colombia, Brasil, Costa Rica, Panamá, Estados Unidos y España. Su publicación más reciente es el artículo Tecnociencia y Colonialismo en la Historia de la Cinchona, publicado en la revista Asclepio, revista de Historia de la Medicina y de la Ciencia, publicado este artículo en el año 2018. Y también todos conocemos que el doctor Cubi es el vicepresidente actual de la Sociedad Latinoamericana y Caribeña de Historia Ambiental y el futuro anfitrión de la siguiente reunión en Quito en el año 2020. Sin más, le daría la palabra al doctor Cubi para que presente su conferencia, recordándoles que esta actividad, además de estar enmarcada en la actividad de la Sociedad Latinoamericana y Caribeña de Historia Ambiental, ha sido auspiciada por la Maestría en Historia Aplicada, el Observatorio de Historia Agroecológica Ambiental y la Universidad Nacional. Sin más, entonces le doy la palabra al profesor Cubi. Bien, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a la Universidad Nacional de Costa Rica y por la organización de Wilson, de Max, de Roberto. Y bueno, quizás comenzar diciendo que la Sociedad Latinoamericana y Caribeña de Historia Ambiental es una sociedad que ya va para cumplir 2 décadas y entre sus actividades se cuentan la organización de este simposio bianual. El último ocurrió en Costa Rica en julio pasado, el próximo, como adelantó Wilson, será en Quito en el año 2020. Al mismo tiempo, la Solcha organiza escuelas de posgrado a las que asisten estudiantes de maestría, de doctorado que están realizando trabajos sobre historia ambiental. La Solcha también tiene una revista que es ALAC, que es Historia Ambiental Latinoamericana y Caribeña. Y bueno, esos han sido los espacios de articulación de la Solcha a lo largo de estos años y yo celebro, creo que es un motivo de celebración para todas y todos,
esta nueva iniciativa promovida por la Universidad Nacional de Costa Rica de generar este espacio virtual, estas conferencias virtuales. Creo que es una estrategia para mantenernos en contacto, para mantener activo el debate y no solo encontrarnos cada 2 años o leernos a través de revistas. Entonces, creo que eso merece una felicitación y, bueno, para mí es un honor que me hayan invitado a esta primera conferencia, en la cual yo voy a contarles sobre las improntas y remanentes indígenas en los Andes tropicales. Hay una persona que está con el audio allí. Creo que vale recordar que apaguen sus micrófonos para que no se escuchen las músicas de fondo. Gracias. Entonces, les voy a contar un poco cuál es la historia de esta investigación. Hace algunos años, un grupo de investigadores de historia ambiental, Claudia Leal, José Augusto Padua y John Soluri, se propusieron realizar un compendio de artículos que revisaran la historia ambiental de América Latina en tiempos republicanos, es decir, siglo XIX hasta ahora. Y bueno, esa obra tenía algunas partes dedicadas a regiones, los Andes, México, Brasil, también a temas en concreto, bosques, ciencia, conservación, entre otros. Y bueno, ellos me invitaron para hacer la parte de los Andes tropicales y yo realmente no realicé una investigación de fuentes primarias, sino que más bien me puse a leer muchas cosas que se hayan producido sobre esta región y tratar de encontrar, bueno, qué es lo que se puede decir de los Andes tropicales en el contexto latinoamericano, que sea singular, que sea diferente, que le dé, si se quiere, una impronta distintiva a la región. Y bueno, tuvimos varias reuniones, unos debates muy interesantes y lo que yo encontré que podía ser el sello distintivo de la región es la cuestión indígena, la presencia de indígenas y si se quiere eso, las improntas, las huellas, el papel que tuvieron en la historia de esta región durante tiempos republicanos. Eso es algo, digamos, la presencia de una población indígena densa, es algo que en América Latina también es característico, por ejemplo, de México, de Guatemala. Evidentemente tenemos poblaciones indígenas en todas partes, pero si se quiere es en esa región de México, Guatemala sobre todo, y en los Andes donde encontramos estas densas poblaciones. Entonces, lo que les voy a contar ahora, la conferencia va a ser sobre todo cuál ha sido el papel de estas poblaciones, de los indígenas, en la historia ambiental de los Andes tropicales. Tal vez hay un par de aclaraciones importantes para comenzar la conferencia. Una es que no se trata aquí de presentar lo indígena como algo puro, como algo únicamente sustentable. Si se quiere, no se trata de construir a este nativo ecológico, como se lo ha llamado en ocasiones, ni tampoco decir que los blanco-mestizos o los mestizos han sido totalmente insustentables y los causantes de toda la destrucción. Lo que a mí más me importa es tratar de relevar cuál ha sido el papel de los indígenas como agentes, cuál ha sido su impronta geográfica en este territorio, una impronta semiótica y una impronta material. Ok, dicho esto, voy a pasar, la presentación entonces la voy a dividir en 4 partes. En la primera voy a contarles
¿qué son los Andes tropicales? En la segunda, ¿cuál es la población que vive en los Andes tropicales? Para tratar de entrar en este asunto de quién es indígena y quién no es indígena. Luego hablaré de las grandes transformaciones que han sucedido en el siglo XIX, siglo XX y que han sido sobre todo motivadas desde la esfera criolla y desde el Estado. Y finalmente me concentraré en la parte de las improntas y remanentes indígenas. Ok, entonces, en primer lugar, los Andes tropicales. A algunas personas eso les suena raro porque estamos acostumbrados a hablar de la región andina y cuando uno le pone la parte tropical genera una confusión. Los Andes tropicales es una región que va, como se ve en este mapa, desde el noroeste de Venezuela hasta el norte de Chile y Argentina. Es una región que tiene, lo voy a decir, tengo aquí el dato de cuántos, 1,5 millones de kilómetros cuadrados, y es la región que va más o menos desde los 600 metros de altitud hasta las cimas, hasta los nevados. 600 metros de altitud tanto en la vertiente del Pacífico, de la costa, como en la vertiente amazónica. Los Andes tropicales se diferencian de los Andes meridionales, que serían los que están en Chile y Argentina, por varias cosas. Quizás la principal es que no existe una variación anual tan fuerte como la que vemos en la zona más meridional. Por ejemplo, la diferencia entre invierno y verano, ¿no es cierto? Tenemos unas épocas muy, muy frías y unas épocas muy, muy calientes. En los Andes tropicales esa variación es muy poca. Los días, por ejemplo, duran casi siempre lo mismo. A nivel del Ecuador, donde vivo yo, los días, casi todos los días del año tienen la misma duración. Y lo que tenemos son sobre todo variaciones importantes durante el día. Tenemos una gran radiación diurna y de noche puede hacer muchísimo frío. Esta zona también se caracteriza porque tiene una gran megadiversidad biológica. Se juntan varios fenómenos en los Andes tropicales. El primero, por supuesto, es las montañas. El gradiente montañoso propicia una gran diversidad de ecosistemas, una gran diversidad climática, con variaciones a nivel micro, ¿no es cierto?, en lugares muy, muy cercanos. Al mismo tiempo, aquí en la costa, nosotros tenemos una corriente cálida que baja, la corriente cálida de Panamá se le llama a veces, y una corriente fría, altamente productiva. Ambas chocan al nivel del Ecuador y se dirigen hacia las Islas Galápagos. Eso propicia aún más diversidad microclimática, porque sabemos entonces que en esta parte, en la costa peruana, tenemos una zona muy desértica, y por el contrario, aquí en la costa colombiana, el Darién, son bosques húmedos tropicales. Ok, estos países, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, son países que siempre encabezan las listas de diversidad biológica a nivel de especies, precisamente por eso, por esa enorme diversidad de ecosistemas que a su vez propicia una gran diversidad de especies. Aquí les voy a mostrar algunos de los ecosistemas que hay en los Andes, desde arriba, la gelidofita, las nieves perpetuas. La montaña más alta de los Andes tropicales es el Huascarán, a 6.768 metros de altitud. La foto que les estoy mostrando aquí es una foto del volcán Cotopaxi, muy cerca de Quito, que está cerca de los 6.000 metros de altitud. Entonces comenzamos, ¿no?, en esas cimas altísimas, con las nieves perpetuas. Después de las nieves perpetuas empiezan los ecosistemas de páramo o los altiplanos, más al sur, en Perú y Bolivia. Tenemos ecosistemas, bueno, humedales, uno de los más conocidos, el lago Titicaca, que está entre Perú y Bolivia, y donde vemos, por ejemplo, aquí el uso de los caballitos de totora,
es esa vegetación típica de esos humedales altoandinos. Tenemos, además, los páramos no son un solo tipo de páramos, tenemos páramos digamos con masa forestal, lo que vemos a la izquierda, los polilepis, tenemos en el medio los páramos de Frailejón, a la derecha los páramos de Pajonal, es decir, incluso en las divisiones gruesas como páramo, tenemos una diversidad dentro de esos ecosistemas. Es muy interesante, por ejemplo, el asunto de los polilepis. A veces la gente asocia páramo eso con lugares con poca vegetación, con vegetación muy baja, pero hay páramos que albergan masas forestales. Si seguimos bajando, luego empezamos a encontrar ya bosques húmedos altoandinos, los bosques de montaña, bosques siempreverdes, un poquito más abajo los bosques de neblina. Y bueno, esta diversidad, como les decía, perdón que se me pasan las diapositivas, esta diversidad, esta variedad de ecosistemas, sumado a la presencia de montañas, ha propiciado esta enorme diversidad específica. Así, por ejemplo, tenemos aquí 3 especies de dantas. Una danta que vive en la región costera, una danta que vive en la región andina, en las montañas, y una danta que vive en la región amazónica. Los Andes son una barrera geográfica que ha propiciado una especiación de los diversos animales, y eso de animales, de plantas, de todos los grupos taxonómicos, y eso es lo que hace que haya tantas especies. Otra característica importante de los Andes, bueno, 2 características importantes de los Andes son la sismicidad y el vulcanismo. A la izquierda ustedes ven la última erupción del Huagua Pichincha aquí en la ciudad de Quito. Es un volcán que queda a pocos kilómetros de la ciudad. Esto fue en 1999, ¿no? El vulcanismo es algo permanente, sobre todo hacia el norte. Vamos hacia el sur hay menos vulcanismo, pero la zona del norte, desde más o menos la línea equinoccial hacia arriba, es una zona de volcanes muy activos. Esos volcanes pueden ocasionar lahares. En la mitad tenemos la ciudad de Armero, que fue arrasada por el Nevado del Ruiz, lahares del Nevado del Ruiz, y a veces también hay terremotos. Sabemos, quienes vivimos en la costa pacífica, estamos en el cinturón de fuego del Pacífico, hay muchos terremotos, y esos terremotos también pueden ocasionar que se desprendan glaciares, y como el de la derecha, que es el glaciar que sepultó a la ciudad de Yungay en Perú. Entonces, tenemos una amplia diversidad de climas, una gran variedad intraanual e interanual, poca predictibilidad, mucha sismicidad, mucho vulcanismo. Son algunas de las características de la naturaleza en los Andes tropicales, y esa naturaleza, digamos, es la que ha condicionado muchas de las adaptaciones de los seres humanos en las montañas. Los seres humanos en las montañas, en los Andes tropicales, han tenido que aprender a lidar, a vivir, a adaptarse a esa diversidad climática, a esa diversidad de amenazas naturales, a esa variabilidad intraanual e interanual. Ok, ese es como un panorama muy general de lo que son los Andes tropicales y por qué les llamamos tropicales. ¿Y qué es lo que los distingue sobre todo de los Andes más meridionales en Chile y Argentina? Ok, la segunda parte es explicarles un poco quién vive en los Andes tropicales, cuál es la población de estos lugares. Los Andes tropicales sabemos que han sido habitados desde hace miles de años. Hace poco salió en la revista Science los resultados de un estudio de algunos asentamientos en la zona de Perú, este asentamiento de Pucuncho y el asentamiento de Cuncaycha, que son lugares ocupados hace más de 12.000 años, ubicados a más de 4.000 metros de altitud y que eran campamentos de cacería de camélidos.
los euquénidos, que era una forma en la que también se les llamaba los camélidos. Entonces, sabemos que los Andes tropicales han sido ocupados hace miles de años. Hace poco me comentaron también que hay unas nuevas excavaciones al norte de Chile que incluso parece que van a tener una datación mayor de ocupación de esto, del techo de los Andes, ¿no? En zonas muy, muy altas. Y si bien tenemos estos lugares de ocupación, en realidad la gente en los Andes tropicales ha preferido vivir entre 2.000 y 3.500 metros de altitud. Entre 2.500 metros de altitud es donde se han ubicado ciudades como Bogotá, Quito, La Paz, Arequipa, Cusco, Cuenca, Pasto, entre otras. Aquí lo que les quiero mostrar es un mapa de la densidad de población. Esto es al 2015. Tenemos una raya negra, esta raya que está aquí, que tiene una sombra gris. Esa es la zona sobre 2.000 metros de altitud. En la actualidad, por supuesto, se ha colonizado, existen densas poblaciones también en las zonas bajas, pero lo que les quiero ilustrar es que mucha gente, incluso hasta la actualidad, vive sobre los 2.000 metros de altitud. Una de las cuestiones importantes es que las poblaciones que han vivido en los Andes tropicales han generado lo que el antropólogo John Murray llamó el archipiélago vertical, que es una idea que no fue original de John Murray. Murray reconoció que muchas personas ya lo sabían. De hecho, si vemos los trabajos, por ejemplo, del historiador colombiano Mauricio Nieto sobre el pensamiento de Caldas, nosotros nos damos cuenta que el conocimiento sobre los usos de los diferentes pisos altitudinales se ha tenido siempre en los Andes tropicales, pero básicamente la idea del archipiélago vertical alude a esta forma de intervenir en el paisaje en el cual se destinan los diferentes pisos altitudinales para diferentes productos. Entonces, de modo general, podríamos decir las tierras más altas para papas, las tierras un poco más bajas para frutales y trigo, las tierras un poco más bajas para maíz, etc. Y esto ha generado el fenómeno que se llama también de la complementariedad vertical, que ha sido tremendamente importante en la adaptación de las poblaciones a los Andes tropicales. Los indígenas, lo veremos, todavía manejan la complementariedad vertical. Los conquistadores y los colonizadores españoles, a su manera, también manejaron esta complementariedad entre diferentes pisos, y lo mismo han hecho las repúblicas, ¿no es cierto? Destinando las partes altas para ciertos productos, las partes bajas para otros, y propiciando el intercambio entre unas y otras. Lo que ven ustedes aquí, por ejemplo, es una representación de cómo esta complementariedad vertical todavía ocurría, como sigue ocurriendo hasta ahora, en haciendas de la zona de Ecuador en la década de 1970. Ok, pasamos aquí entonces, bueno, ¿quiénes son estas personas que vivimos y que han vivido y que vivimos en los Andes tropicales? Es difícil hacer una generalización porque sabemos que la población humana es tremendamente diversa, pero yo sí quise, para hacer esta síntesis, separar si se quiere, dos grupos que que pueden ser divididos porque tienen modos de ser, de pensar, de actuar, de sentir, que sí podemos entenderlos como diferentes. A unos los vamos a llamar indígenas, que sería la representación de la señora de la foto de la izquierda, y a los otros les vamos a llamar los criollos, que es una palabra que algunas personas prefieren usar, mestizo, y estarían representados aquí por por ejemplo, los dos actuales presidentes de Ecuador y Perú, Martín Vizcarra y Lenín Moreno.
podemos nosotros ver cuál es la población indígena en los Andes tropicales. Este es un cuadro con una cierta complejidad, pero yo lo que les quiero mostrar es, en países como Bolivia, había hasta hacia 2010 más de 5 millones de personas que se identificaban como indígenas, ¿no?, en los censos. De esos 5 millones, más de 4 millones y medio vivían en el área andina, es decir, el porcentaje de la población indígena en el área andina era del 90%. La mayoría de los indígenas viven en las partes altas. Esto no quiere decir que no haya indígenas que vivan en las zonas amazónicas o en las zonas costeras, pero sobre todo esta población está concentrada en las partes altas. Si ustedes cuentan, en el Ecuador, por ejemplo, en la tercera línea, ustedes ven que los indígenas andinos representan el 2,87 en relación con la población total, pero que la mayoría de ellos viven en el área andina. Los indígenas viven sobre todo en Bolivia y en Perú, luego un poco más en Ecuador y en Colombia. Ustedes ven que hay una gran población indígena, pero esa población indígena no está tan ubicada en las montañas. Más o menos son unos 9 millones de personas que están, como ven, más de 9 millones de personas indígenas las que están en los Andes. Ok, hay personas, algunos intelectuales, que consideran que esta división entre lo indígena y lo criollo es una división que ya no existe, digamos, que ha habido tanto mestizaje, son los argumentos, que se prefiere hablar a veces, por ejemplo, de campesinos, de mestizos, etc. Eso es así, hay muchas personas que son mestizas, pero yo reitero, nosotros vemos que sí existen todavía estas diferencias y que las vamos a poder ver, que están plasmadas en improntas geográficas y también en modos de pensar, de ser, de actuar. Una de las cuestiones que nos recuerda si se quiere, este parteaguas entre estos dos grandes grupos es esta Yaguar Fiesta en el Perú. Es una fiesta muy interesante. Yaguar es una palabra quichua que quiere decir locro, quiere decir sangre. Me confundí con el yaguar locro, que es una sopa que tomamos aquí en Ecuador. La Yaguar Fiesta o la fiesta de la sangre, y vean ustedes en las fotos, se ven, lo que se hace es que se toma un toro, el toro que es el símbolo de lo español, si se quiere, o del conquistador, y el cóndor, que sería el símbolo de lo indígena, y lo que se hace es que es muy cruel, sí, es verdad, es muy cruel, se amarra el cóndor, es amarrado al lomo del toro, y lo que trata de simbolizar es que el cóndor, que sería lo indígena, tiene un momento en el cual puede someter al toro, ¿no? Y bueno, es una fiesta sangrienta, de allí el nombre. Esos son algunos de los simbolismos que nosotros todavía encontramos del conflicto histórico que también ha existido entre indígenas y entre españoles durante la conquista y colonia y mestizos después. Pero también hay mestizajes, y esos mestizajes también los encontramos en muchos lugares. Por ejemplo, esta es una foto de un chagra, el chagra de aquí de la sierra ecuatoriana. Ustedes ven cómo es el chagra, es una persona que mezcla lo indígena y lo español. Tiene puesto un poncho indígena, y tiene puestos unos zamarros españoles. Esos serían los típicos mestizos andinos, ¿no? Y en los cuales esta división entre indígena y criollo resulta un poco más complicada. Ok. Entonces, ya vimos cómo son los Andes tropicales, las cuestiones naturales, geográficas, cuál es la población y por qué yo hablo de indígenas y de criollos.
La tercera parte es sobre las grandes transformaciones republicanas. Durante la República hemos visto transformaciones ambientales importantes. La principal, sin duda, ha sido la deforestación en los Andes. Uno de los datos mejor logrados es el de la deforestación en Colombia. Si ustedes ven aquí lo que he marcado en el primer recuadro de color naranja, ustedes ven que, por ejemplo, se deforestaban en los primeros 100 años de Colonia Conquista unas 25.000 hectáreas anuales y vemos, perdón, aquí es una ganancia. Vemos que aquí se deforestaban unas 4.000 hectáreas anuales, luego en este periodo de 50 años subió a 19.000 hectáreas anuales, en este otro periodo a 25.000 hectáreas anuales. Y si vemos de 1970 a 2000, ese porcentaje subió a 171.189 hectáreas anuales. La deforestación es sin duda la gran transformación ambiental que ha ocurrido en los Andes tropicales en tiempos republicanos. Esta deforestación se ha dado por diferentes causas, pero una de ellas, sobre la cual yo les quiero comentar, es, pues, todos conocemos que las repúblicas andino-tropicales, igual que muchas otras repúblicas latinoamericanas, bueno, se dedicaron a insertarse en los mercados globales a través de la exportación de lo que conocemos hoy como commodities, de estas materias primas, ¿no es cierto? Y la explotación de esas materias primas, sea a través de la extracción directa de los bosques, sea a través de la transformación del uso del suelo para productos agrícolas, sea a través de la extracción de minerales o de petróleos, bueno, de todo tipo de recursos, es la que ha sido el motor, si se quiere, de esta enorme deforestación. Algunos productos, por ejemplo, típicos de los Andes tropicales, yo les quiero mostrar dos. Uno es la cinchona o las quinas, que son este árbol que tiene una corteza que tiene alcaloides como la quinina, cinchonina, cinchonidina, quinidina, pero sobre todo la quinina, que es la que se usa para curar la malaria. Era el único específico conocido para curar la malaria hasta que se desarrollaron unos sintéticos a mediados del siglo XX. La cinchona, las quinas, se distribuyen, si ustedes ven aquí en este mapa del siglo XIX, son típicamente tropiandinas, son plantas que solo se encuentran en los Andes tropicales. Hay unas pocas en las sierras de Costa Rica. Estas quininas, bueno, comenzaron a ser explotadas aquí en el sur de Loja, luego se encontraron quininas en Bolivia, luego se encontraron quininas en Colombia, y hay un trabajo muy interesante en el caso de Colombia, por ejemplo, de Germán Palacio, en su libro Fiebre de Tierra Caliente, de cómo por la explotación para encontrar estas cortezas, para sacarlas de los bosques, se generó lo que él llama la fiebre de tierra caliente, vías, nuevos núcleos poblados, trochas en los bosques y mucha deforestación. Este es el tipo de productos que han propiciado esas grandes transformaciones del paisaje en los Andes tropicales. Y bueno, otro cultivo que es típicamente andino es la coca. La coca también es una planta de los Andes tropicales, se cultiva sobre todo entre los 8.000 y 2.000 metros, aunque sabemos que en Colombia ya esta frontera incluso ha bajado hasta los 600 metros de altitud. La coca ha tenido ciclos de auge y decadencia, igual que las quinas tuvieron ciclos de auge y decadencia. Algún auge, bueno, durante las guerras del siglo XIX bajó la producción, luego se volvió un ingrediente de una popular bebida estadounidense que muchos de nosotros tomamos hasta la actualidad, la Coca-Cola, y bueno, ahora sabemos que es también un ingrediente fundamental para la producción de la cocaína. Esto es un vegetal que se cultiva en los Andes tropicales y que propicia eso, ampliación de frontera agrícola, cambio de uso del suelo y la deforestación consiguiente.
Hay otros procesos, aquí solo les quiero mostrar uno de minería, por ejemplo. Este es el complejo de La Oroya, en Perú. Es un complejo ubicado a una altitud de 3.000 a 3.700 metros de altitud. Está, por lo tanto, es absolutamente andino tropical. Y bueno, de aquí se extraen una gran cantidad de minerales que se los he escrito allí. Plata, plomo, bismuto, oro, selenio, telurio, antimonio, etcétera, entre otros. Bueno, la minería ha sido muy importante en los Andes, ¿no? Sabemos las famosas minas de Potosí, pero también luego la explotación de estaño de Bolivia. Estos han sido otros de esos, si se quiere, otras de esas fuerzas que han promovido la ampliación de, digamos, la deforestación, la conversión de usos de suelo, la transformación de los Andes en tiempos republicanos, y son unas transformaciones que han sido promovidas sobre todo desde los estados, desde los gobiernos de las repúblicas. Por supuesto, esto ha sido analizado en términos de metabolismo social. Nosotros tenemos aquí este gráfico que nos indica cómo las repúblicas andino-tropicales, al igual que muchas otras repúblicas latinoamericanas y del sur global de modo general, tienen un balance negativo en términos materiales, no en términos solamente financieros. ¿Qué quiere decir esto? Los países andinos históricamente, y esto se puede comprobar desde la década de 1970 con data un poco más dura, exportan muchos más materiales a las naciones industrializadas del norte global que los materiales que importan. Eso lo sabemos. Enviamos agua, enviamos fertilizantes, enviamos maderas, enviamos productos alimentarios, animales, vegetales, algunos cosechados en florestas de modo silvestre, otros sembrados. Esta es una balanza comercial en términos materiales. Y bueno, esa ha sido la fuerza que ha generado las transformaciones del paisaje. Ok, entonces, llegamos. Me voy a tomar unos 10 minutitos más para no pasarme del tiempo que me han concedido, para explicar entonces, ok, dentro de estas transformaciones que son muy similares a lo sucedido en otros lugares de América Latina, ¿cuál ha sido el papel de los indígenas? Bueno, por supuesto, muchos de ellos han trabajado en la extracción, en la conversión del uso del suelo, pero a mí lo que me parece interesante de relevar en los Andes tropicales es que los indígenas, pese a que a ver, los españoles, por supuesto, los conquistaron, los exterminaron en muchos lugares, los esclavizaron, los dominaron de muchas formas de trabajo esclavo, que los llamábamos mitas, o los llamábamos concertaje, o los llamábamos huasipungo, que eran formas de pagar tributo a los españoles a través de mano de obra. Las repúblicas también. Sabemos, por ejemplo, que Simón Bolívar quiso extinguir la propiedad comunal. Él no quería que existiera propiedad comunal, él quería seguir el modelo francés. Hubo en Bolivia, por ejemplo, donde la población indígena, como vimos, es la más densa, cuestiones como la ley de exvinculación en el siglo XIX, que lo que intentaba era quitarles las tierras comunales. Es decir, permanentemente desde la conquista, la colonia y también desde los gobiernos republicanos se ha intentado asimilar a estas poblaciones. No ha sido, afortunadamente, lo voy a decir entre comillas, no han habido estos intentos de exterminio como los que nosotros vemos en la historia, por ejemplo, de Estados Unidos, estas campañas, ¿no es cierto?, de aniquilación, por ejemplo, de los búfalos para dejar a los indígenas sin comida, o de mandarles mantas con viruelas y directamente hacerles la guerra para transformar el territorio. Ese tipo de campañas de aniquilación también fueron llevadas a cabo, por ejemplo, en Argentina, en la Pampa Argentina. No, han sido unas formas de intentos de asimilación
a través del trabajo esclavo, luego a través del trabajo asalariado, pero siempre intentando terminar con sus formas tradicionales, algunas inclusive ancestrales, de organización social, de intervención en el territorio. Aún así, pese a ello, lo interesante es que nosotros encontramos que hay improntas y remanentes indígenas en los Andes tropicales desde el siglo XIX, algunas que son importantes hasta nuestros tiempos. La primera, la cuestión de lo comunitario. Nosotros, si recorremos las tierras altas de los Andes, vamos a encontrar todavía formas de organización social como la minga, que son los trabajos colectivos. Vamos a encontrar concepciones del territorio como el ayllu, que el ayllu es ese lugar donde lo comunal, la reciprocidad, son fundamentales, donde prima lo comunal sobre lo individual, incluso en la forma de tenencia de la tierra. Nosotros tenemos tierras comunales en los Andes, ¿no? Los comuneros, todos tienen unos territorios, pero nadie tiene títulos de propiedad individuales. Por lo tanto, lo comunal cohesiona. Tenemos mercados como los Chalay Plaza en Perú, que son lugares donde la gente no se reúne a hacer intercambios basados en el dinero, sino para pasarse las variedades de papa, las variedades de maíz, de mashua, de quinoa, de otros tantos productos. Entonces, una de las cuestiones que ha, si se quiere, ayudado al mantenimiento de lo indígena y a que los indígenas puedan mantener improntas y remanentes en los Andes tropicales es la existencia de estas comunidades. Una vez más, no quiere decir que todos los indígenas ahora vivan la comunidad del mismo modo, pero sí muchas comunidades todavía existen y todavía lo hacen. Vean aquí, por ejemplo, esta es una foto satelital de la ciudad de Quito. Arriba tenemos la gran mancha urbana de la meseta. Aquí abajo tenemos una zona de expansión, una conurbación, un periurbano, a donde se han venido a vivir los sectores, digamos, más ricos de la sociedad quiteña, las personas de más dinero. Ya no quieren vivir aquí en la ciudad porque hay mucha aglomeración, porque es inseguro, porque está muy contaminado, por muchas razones. Esta es una zona un poquito más baja, más caliente. Muchas personas se han mudado allí. Y sin embargo, nosotros tenemos aquí un gran remanente forestal, que es un remanente de eucalipto, no es de un bosque nativo, pero sigue siendo un remanente forestal, que ha sido mantenido por una comunidad. Y si ustedes ven, claro, es uno de los lugares que está en la mira de toda la especulación inmobiliaria y de toda la expansión urbana, pero a la entrada de esta comunidad hay varios letreros que dicen: bienvenido a la comunidad del Imbicí, aquí no se vende terrenos. Entonces, es la comunidad y esa forma de tenencia de la tierra la que ha propiciado, la que ha permitido esta impronta, este remanente forestal. Sabemos que los indígenas, ellos manejaban los bosques consciente o inconscientemente. Sabemos, por ejemplo, que en los Andes tropicales sucedió algo diferente de lo que se ve en otros lugares de América Latina. En muchos lugares de América Latina se dice, el bosque se recuperó porque murieron las poblaciones indígenas, murieron por las epidemias, murieron por las guerras, y por lo tanto se regeneraron los bosques. En los Andes tropicales fue al revés. Habían grandes masas forestales, según los cronistas españoles, los primeros cronistas, y más bien fueron los procesos de conquista y de colonia los que fueron destruyendo esas masas forestales, al punto que, por ejemplo, en la Sierra del Ecuador, igual que en el Perú, al siglo XIX no quedaba casi ningún arbolito. Eso fue lo que propició el que se introdujeran los eucaliptos. Lo que les quiero decir con esto es que, sin embargo, todavía en algunos lugares encontramos algunos remanentes forestales, y esos remanentes forestales casi siempre los encontramos en lugares de tierras comunales. Otras de las improntas dejadas por los indígenas en los Andes, los camellones,
o campos elevados o waru-waru. Esta es una tecnología que también la encontramos en Europa, la encontramos en Mesoamérica, pero lo interesante es que muchos de estos camellones se siguen usando y son lugares importantes para controlar las heladas en la agricultura, para incluso tener a veces peces, ¿no es cierto?, para controlar la humedad en el suelo. Y les quiero dar exactamente el dato de cuántos de estos campos elevados hay. Por ejemplo, en la cuenca del Titicaca hay 120,000 hectáreas de campos elevados, ¿no? Los hay también en Colombia, los hay en Ecuador, los hay también en las zonas bajas. Pero esta es una de las improntas que fueron mantenidas en algunos sitios por los indígenas. Aquí vemos otros campos elevados en La Paz, en el departamento de La Paz, en Bolivia. Algunos de los árboles de Polilepis también, pero estas son cuestiones creadas y mantenidas por los pueblos indígenas. Otras de las improntas geográficas que nosotros podemos encontrar son estos que se llaman amuna, cocha, represas o canales, que son estructuras en las partes más altas para la colecta de agua. Son represas naturales o lagos naturales desde los cuales el agua fluye luego hacia los cultivos. A diferencia de muchos camellones y de otras tecnologías, las cochas, las amunas, nunca dejaron de ser utilizadas. Se mantuvieron y fueron mantenidas, por supuesto, porque son infraestructuras que requieren mantenimiento por los pueblos indígenas. Su uso no fue interrumpido nunca. Aquí vemos otra represa también en los Altos Andes del Perú, ¿no es cierto? Represas de agua para controlar el ciclo hidrológico. Por supuesto, las terrazas de cultivo. Las terrazas de cultivo, por ejemplo, en Perú, a fines del siglo XX, todavía había 256,950 hectáreas de cultivo que fueron creadas y mantenidas por los pueblos indígenas, y eso representaba el 4,4% de las tierras productivas del Perú. Es muy interesante, por ejemplo, la foto de aquí. Este es un lugar que está en el Perú, en el que es una... Ahora se me escapa el nombre, ya me va a venir. Es un lugar muy trabajado por el antropólogo John Earls, que era una zona de experimentación agrícola. Al parecer, como era una zona con un piso altitudinal muy alto, era usada por los pueblos indígenas, por los incas especialmente, para experimentar cómo se va a cultivar cómo se va a comportar una variedad de papas si la sembramos a menor altitud, cómo se va a comportar una variedad de maíz, etc. Entonces, estas son otras de las improntas y remanentes, las terrazas de cultivo o tacanas, como también se les llama. Por supuesto, otra de las improntas y remanentes importantísimas han sido las variedades agrícolas. Sabemos que es un centro importante de domesticación de plantas los Andes. Hay 4,000 variedades de papas en los Andes, y esas papas no han sido mantenidas por los estados, por los gobiernos republicanos o por los colonizadores. Fueron mantenidas y las tenemos hasta la actualidad gracias a los pueblos indígenas, que en algunos casos, que en casi todos los casos las mantuvieron porque les gustan, porque les recuerdan cosas, porque les permiten preparar platos especiales, no porque tengan una importancia comercial, que es el interés que ha tenido el Estado siempre, ¿no? Promover más bien las variedades superproductivas y tratar de simplificar la producción, ¿no? Han sido los pueblos indígenas los que han mantenido esas 4,000 variedades de papas. Lo mismo podemos decir con los maíces al centro, ¿no? Muchas variedades de maíces diferentes. Y plantas, por ejemplo, como la que está a la derecha, que es la quinoa. Bueno, aquí siempre se tomó sopa de quinoa, pero ahora la quinoa es uno de estos alimentos que
que se consumen en todo el mundo, se les da a los astronautas porque tienen altísimos valores nutricionales, etc. Bueno, tenemos la quinoa gracias a que los pueblos indígenas la mantuvieron cultivada. Y sucede lo mismo con muchos otros de los productos andinos, a productos vegetales andinos domesticados. Esta es otra impronta dejada y mantenida por los indígenas. Lo mismo sucede con los animales domésticos. Los indígenas andino-tropicales, a quienes no viven en los Andes, estos les parecen unas mascotitas. Nosotros les conocemos como los cuyes, pero los cuyes son en realidad una fuente de alimento, se comen y fueron mantenidas como fuente de alimento por los pueblos indígenas. Lo mismo el pato negro, otra especie domesticada. Lo mismo el perro viringo, el peludo y el no tan peludo, otra especie mantenida por ellos. Y por supuesto los camélidos, ¿no es cierto? Aquí tenemos los 4 tipos de camélidos. Los 2 silvestres, que son el guanaco y la vicuña, son 2 camélidos silvestres, y la alpaca y la llama, que son las especies domesticadas. Y había varias variedades de llamas, algunas se han perdido. Aquí tenemos algunas fotos de estos camélidos suramericanos que fueron mantenidos por los pueblos indígenas. De hecho, por ejemplo, en el Ecuador, los españoles se dedicaron a matar a muchas llamas y alpacas para introducir las ovejas, porque ellos de ese modo podían controlar la producción de fibras textiles. Aunque los camélidos se usan no solo como fibra textil, son fuente de alimento, son animales de carga también. Bueno, los indígenas han mantenido también prácticas astronómicas, por ejemplo, la observación de las Pléyades. Aquí hay un testimonio de un antropólogo, Gary Ayrton, que hizo una observación en la década de 1970 de cómo las personas en las comunidades todavía manejaban la práctica de observar la constelación de las Pléyades para decidir en qué momento sembrar, comenzar la siembra después de la época seca. Ok, entonces, esas son algunas de las improntas y remanentes indígenas. Hay muchas otras, algunas las encontramos en las ciudades. Es muy curioso lo que sucede, por ejemplo, en la ciudad del Alto, en Bolivia. Es una ciudad que está a mucha altitud y donde la mayoría de la población es indígena. Yo lo voy a ir dejando por aquí. Si quieren, luego podemos ampliarlo durante la conversación. Solo quiero terminar diciendo esto. ¿Por qué creo yo que es importante es resaltar estas improntas y remanentes? Yo concuerdo con Víctor Toledo, con el ecólogo y, bueno, pensador mexicano Víctor Toledo, cuando él dice que el mundo moderno está llevando a toda la especie al borde de un estado general de amnesia, a una metafórica muerte cerebral. Testificamos que en la actualidad tenemos la civilización industrial nos ha dado muchas cosas muy buenas, por ejemplo, la posibilidad de hacer esta videoconferencia, pero también encontramos que hay cuestiones como, qué sé yo, el uso indiscriminado de pesticidas hipertóxicos o la dependencia en energías no renovables y altamente contaminantes, o el elevado consumismo, la obsolescencia programada y la obsolescencia percibida. Es decir, algunas también de las características de la civilización industrial que vemos que en términos medioambientales y socioambientales son tremendamente negativos. Lo que a mí me parece interesante es que nosotros, cuando constatamos que algunas de estas prácticas indígenas tienen muchos indicadores positivos de sustentabilidad, entonces como historiadores ambientales podemos ver que investigando el mundo indígena, investigándolo históricamente, investigándolo en sus prácticas contemporáneas, nosotros podríamos encontrar algunas claves
para alcanzar esa utópica sustentabilidad de la cual se habla tanto en los debates sobre lo socioambiental desde hace décadas. Hay conocimientos, hay actitudes, hay prácticas que han sido adaptativas durante miles de años. Les mostré, aunque muy rápidamente, cómo, por ejemplo, los indígenas de los Andes tropicales están acostumbradísimos al cambio climático, ¿no? Ellos manejan esta estrategia del paralelismo masivo que le llama John Earls a esta capacidad de ir probando qué sucede en diferentes ambientes, a diferentes altitudes, con diferentes regímenes de lluvia, con diferentes regímenes de temperatura, etc. Ellos ya han vivido con esa incertidumbre climática. Entonces, creo que como historiadores ambientales algo que podemos hacer, algo que es importante, además, no solo porque nos gusta filosofar y nos gusta reflexionar, sino porque también muchos de nosotros estamos interesados y comprometidos con propiciar transformaciones, es resaltar la validez, la importancia de estos otros sistemas de estar, de pensar, de concebir el mundo, y no hacerlo desde una posición de cooptación, que ha sido la posición más convencional en relación con los indígenas, que es esa posición de me gusta lo tuyo, pero cómo lo adaptamos a la modernidad, ¿no? Sino es realmente construir lo que se llama en los últimos tiempos este diálogo horizontal, de saberes. Una vez más, entendiendo que no todo lo indígena es perfecto, es bueno, es sustentable, ni todo lo criollo no lo es, pero que sí es necesario crear este diálogo, ¿no? Una de las cuestiones en las que a mí me gusta pensar es en esta forma de los indígenas de entender el tiempo, que no es un tiempo lineal, ¿no? En el que en el futuro está lo moderno, en el pasado está lo atrasado. Hay indígenas que nos dicen el futuro es el pasado, y posiblemente en algunas cuestiones como la agroecología, ¿no? Como el encontrar estrategias para superar nuestras formas de contaminación, nuestros modos consumistas, posiblemente lo podamos encontrar en los pueblos indígenas. Les dejo con esta diapositiva. Esta historia que les conté está mucho mejor precisada y mejor explicada en el libro que les comenté al principio, el libro editado por Claudia Leal, José Augusto Padio y John Soluri, se llama A Living Past, y que en este momento está en prensa la traducción al español. Esperemos que salga a comienzos del próximo año. Muchas gracias por su atención.